Y nada, pues los dejo con Luis Sampaio y bueno, ya él se presentará. Bueno, gracias Neo, de verdad. Gracias por la invitación y por el espacio. Me van comentando si en algún momento tienen algún problema con el audio para yo ir configurando cualquier cosa. Bueno, Muchas antes de gracias. iniciar, vale. No, se escucha bien, se te escuchaba bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Faltan como unos tres, Luis, pero ya, ya si quieres comenzamos, porque estamos más de la mitad. ¿No? Sí, sí, si quieres. ¿Sí? Sí, sí, dale. No sé cómo me digas. Vale, listo. Entonces, eh, ¿inicio? Olicito. ¿Sí? Sí, sí. Vale. Bueno, de nuevo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Antes de iniciar con la clase y pues con lo que vamos a tocar hoy, les voy a hablar un poco de mí para recordarles aquella introducción que hice el día de la presentación. Actualmente trabajo como Salesforce Developer para una consultora, Global específicamente. Estoy en un proyecto en Estados Unidos para una empresa que se encarga de todo el tema de inversiones de clientes de alto perfil. Entonces, estoy en esto. También he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes áreas, en diferentes sectores. Por ejemplo, en el área de consultoría también y en el área de bancos. Estuve en un proyecto, tuve dos proyectos que eran bancos y en uno que era con una consultora. Entonces, directamente, pues eso ha sido un poco mi experiencia. Actualmente cuento con 7 certificaciones, perdón. Pues he estado explorando muchas áreas de Salesforce. Por eso que actualmente cuento con la de administrador, con la de App Builder, con la de Platform Developer One, la de Integration Architect, la de Agent Force, que es una que hace muy poco sacó Salesforce, y la de Associate, AI Associate, que pues hasta donde sé, creo que Salesforce la va a retirar esa última. Pero sí, en teoría, en total tengo hasta el momento 7 certificaciones. Estoy estudiando para una nueva que quiero sacar en unos meses, la de JavaScript, que me interesa mucho pues tenerla. Pues yo de verdad no vengo de un rubro o de una carrera que estuviera enfocada en sistemas, siéndoles honesto. Yo como tal soy ingeniero industrial y en la universidad y en el momento que tomé esa carrera pues no estaba enfocada específicamente a todo el tema de sistemas o desarrollo de software y nada por el estilo. Simplemente esa carrera se enfocaba en otros áreas, sectores de interés. Entonces, mi experiencia como tal, o mis conocimientos, mi formación universitaria no tenía a fondo con detalles con respecto a código o el manejo de alguna plataforma, etcétera. Entonces, en el camino, pues, me sentí un poco triste, aburrido, me sentí un poco desorientado con lo que me ofrecía mi carrera, entonces decidí como aprender un poco de programación y este tipo de cosas. Por allá en el 2022 se presentó una oportunidad en una compañía que trabajaba anteriormente en Accenture. Ayer había un semillero, en ese semillero casualmente uno de los instructores era Neomar. Ahí tuve la oportunidad como de conocerlo. Y en ese semillero, pues yo ingresé y pues hubo varios filtros, varias actividades, varios aprendizajes. Y pues se dio la oportunidad, y pues en ese semillero éramos varios que de primero y pues ingresé a laborar con Accenture directamente gracias a eso. Entonces, la verdad es que Salesforce eh,
y he tenido la oportunidad de trabajar con personas de diferentes carreras. He trabajado con personas que eran músicos, perdón, que eran profesores de colegio, eran hasta uno que era técnico de refrigeración de aires, y personas que realmente no tenían que no vienen de una carrera o una formación totalmente en sistema, y entraron en Salesforce. Entonces, Salesforce es algo, eh, lo bonito de Salesforce y lo bonito de todo este tema de la programación es que no importa de dónde vengas, tu pasado o algo por el estilo, sino tu formación, lo que sabes, tus ganas de aprender, porque Salesforce siempre está sacando cosas nuevas que valen la pena, pues, estar al tenerlas. Y sí, entonces creo que de verdad pues se me dio la oportunidad de Salesforce, he venido aprendiendo, he venido creciendo, todos los días aprendo algo nuevo, todos los días estoy leyendo porque me interesa estar al tanto de todas las actualizaciones, y los invito a eso, primero a que lean la documentación, se empapen de todos los ejercicios que tienes en Trailhead, los materiales que le comparten Neomar y todas las explicaciones que se den aquí, porque la verdad se puede estar en Salesforce, se puede, una vez que entren a Salesforce, las oportunidades laborales no van a dejar de fluir, se los digo porque a cada rato recibo ofertas por LinkedIn. Entonces, ese tipo de cosas lo llenan a uno y muestran que realmente vale la pena. Entonces, bueno, eso es un poco sobre mí. Ahora voy a compartir la presentación y me avisan si llegan, si ven o no. ¿Vale? A ver. No sé si le quieren preguntar algo a Luis. Claro, ¿tienen alguna pregunta con respecto a todo lo que he realizado o trabajado? Algo que olvidé mencionar, tengo casi más de 2 años de experiencia, entonces para que lo tengan presente, y pues no, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se la respondo con respecto a mi carrera y todo esto. Mientras se animan, le quiero dar la bienvenida a Isidro, bueno, ya los nombré, pero que está por ahí, a Mauricio y a Edimare, que son invitados de hoy. Y nada. Gracias, gracias. Bueno, nadie se animó, Luis. Así que tienes la palabra. Bueno, dale. Entonces, ¿se ve la presentación? Sí. Genial, listo. Entonces, el tema de hoy son las reglas de validación, o conocidas también como Validation Rules en inglés. Es un tema de vital importancia porque es algo que se utiliza mucho en el día a día de las operaciones de las empresas. En los diferentes proyectos que he tenido la oportunidad de elaborar, no ha habido ninguno donde no se utilice este tipo de herramientas. Al final, Salesforce viene con validaciones nativas, validaciones que son de Salesforce, pero nos provee estas validaciones que son custom, que nosotros podemos crear de acuerdo a nuestras necesidades, a fin de que podamos, pues, evitar cualquier tipo de error por parte de los usuarios o en los diferentes negocios, ideas de sectores o ideas de negocio que tengamos que se apliquen a este tipo de reglas. Entonces, bien, en esta presentación vamos a ahondar un poco sobre qué son las reglas de validación, con la importancia en cuanto a mantener la calidad de datos, la integridad de ellos. También estaremos realizando ejercicios, estaremos verificando o explorando su funcionalidad en diferentes escenarios y pues la importancia de ellos en todo el ecosistema de Salesforce. Entonces, a ver. Entonces, ¿qué es una regla de validación? Una regla de validación son condiciones lógicas que se aplican a un registro. ¿A fin de qué? A fin de evitar, prevenir la inserción o actualización de algún dato inválido. Entonces, estas reglas ayudan a mantener que los datos se mantengan íntegros y para que, pues, lo ideal es que nuestra base de datos se mantenga con la información limpia, con la información que queremos, sin que haya, pues, reducir cualquier tipo de error humano en cuanto a la digitación de datos o incluso si hay algún tipo de integración, pues mantenerlas presentes de que por si algo falla, pues estas reglas de validación
se disparen a fin de que pues, estos datos que pueden estar llegando erróneos de una integración no se vayan a registrar en nuestro aplicativo, en nuestros registros. Entonces, como bien lo mencionaba, pues la importancia de las reglas de validación es que garantizan, perdón, la coherencia de los datos, evitan errores manuales, ayudan a cumplir con las normativas empresariales. Por ejemplo, muchas empresas definen, eso es un tema que pues estaré también explorando, lo que son los record types y definen como tipos de registros. O sea, si yo quiero crear un contacto que es para una empresa nacional, utilizamos un formato, para una empresa internacional utilizamos otro formato, y puede que para cada formato yo tenga una lógica de negocio diferente, que es lo que suele suceder en la mayoría de los casos. Entonces, por eso las reglas de validación entran y pues nos dan una gran ayuda. Bien, entonces, no sé, me imagino que ya habrán abordado un poco o habrán visto el tema de las fórmulas. La regla de validación es prácticamente algo, la estructura es similar, es una fórmula. Yo defino una fórmula, una expresión que de cumplirse esa condición se debe disparar un mensaje de error, diciéndole al usuario de que no es posible hacer esa operación por X y motivo. Entonces, aquí se utilizan diferentes tipos de operadores lógicos, operadores que me permitan a mí hacer esas validaciones. El mensaje de error que es de vital importancia para indicar qué está sucediendo y pues como es una regla de validación, poderlo demarcar en un espacio a fin de que podamos pues visualizarlo. Entonces, aquí pues en la presentación, como vemos, hay un ejemplo sencillo. Supongamos que yo no quiero que cuando se cree un contacto, no quiero que el campo de teléfono quede vacío. Entonces, coloco esta pequeña regla y coloco un mensaje de el teléfono debe ser diligenciado obligatoriamente, y entonces cuando se cree un registro o cuando el usuario intente crear un registro y pues no llene esta información, pues le va a salir ese error indicándole que sí o sí debe colocar un teléfono obligatoriamente. Entonces, Salesforce como tal tiene diferentes herramientas o mecanismos de validación. Algunos pues los irán a ver un poco más a detalle en el futuro. Y tenemos las reglas de validación, tenemos los triggers y tenemos los flows. Entonces, cada uno se utiliza en diferentes escenarios. ¿Cuál es el beneficio de las reglas de validación sobre otros métodos de validación, por decirlo así, que tiene Salesforce? Es que son fáciles de configurar. Cualquier persona puede configurarlos, no se requiere un conocimiento avanzado. De igual forma, hay operaciones, ya dependiendo la complejidad de la lógica de negocio, puede que sí, pero crear en sí una regla de validación no son muchos pasos, es algo que se puede manejar. El problema con ellos, o una desventaja, es que no pueden modificar datos, solo previenen que la persona, el usuario o lo que esté creando el registro o actualizándolo, no rellene o haga algo que yo quiero. Simplemente eso, no va a modificar el dato, simplemente va a prevenir, más no modificar. Entonces, eso a tenerlo presente porque cada escenario de negocio es diferente y puede que una regla de validación se ajuste como puede que no. A veces en los casos más complejos de negocio, una regla de validación puede ser lo más rápido y factible, pero a veces incluso en escenarios que no son tan complejos, puede que una regla de validación no dé las herramientas o lo que realmente necesitamos para poder solucionar ese inconveniente, y pues ahí entran las otras herramientas de validación como los triggers y los flows que pues les menciono. Bien, entonces aquí les muestro algunas funciones y operadores lógicos. El y, que es un verdadero, si ambas condiciones son verdaderas, entonces, por ejemplo, yo defino dos condiciones ahí, y si esas dos condiciones se cumplen, pues automáticamente no va a ser posible que el usuario guarde o cree dependiendo del caso, el registro en cuestión. Sucede lo mismo con OR. OR es
si alguna de las dos condiciones que están presentes si alguna de las condiciones que están presentes se cumple, pues automáticamente pues no va a poder suceder esa validación, ese caso. Entonces, y el not, lo que yo quiero aquí es invertir el valor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un booleano y ese booleano está por un campo, perdón, verdadero y falso, pero yo tengo, supongamos, ese valor por defecto está en falso, pero yo necesito validar cuando sea verdadero, entonces ahí el not se puede jugar con él, todo lo que provee. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna inquietud que quieran expresar para ir pues validando nuevamente antes de ir entrando más a detalle? Sí, lo veo calladito. A ver, pero ahí la palabra que... Yo te iba a comentar algo, pero dale que... Ah, bueno. Gracias. Mi duda era es que si es que se usa igual el igual, obviamente, también está cierto. El igual, sí, hay condiciones lógicas que pues nosotros podemos utilizar. Igual forma ahorita que entremos a detalles, podemos ver qué opciones tiene Salesforce que provee Salesforce. Salesforce las clasifica dependiendo si son lógicas, si son aritméticas, si son como si fuera una fórmula. Entonces, Ok. ya, Cool. Gracias, muchas gracias. no, de nada. Neo, creo que también levantaste la mano. Sí, sí. No, primero preguntar a los chicos si se hacían comprendido lo de regla de validación y preguntarle algo. Es, por ejemplo, ¿sabes que han visto? O sea, se han visto esos casos de hackeo, no sé, hackearon el banco X y que por lo general, eso muy, o sea, muy poco pasa, pero hay campos que lo dejan sin una regla de validación. O sea, por ejemplo, esos campos, un formulario y qué sé yo, que tienes que ingresar tu cédula. Por lo general, las cédulas son datos numéricos. Pero si eso no tuviera regla de validación y llega, no sé, alguien que sepa de informática y lanza un código, hackea, eso no pasa actualmente porque por lo general los bancos y estas plataformas se encargan de que exista una seguridad ahí fuerte, pues más si trabaja con dinero. Pero no, te quería preguntar eso, o sea, si por ejemplo se deja un campo vacío, un ejemplo de campo, por ejemplo en Facebook, que tú ingresas el usuario y la contraseña, ¿cierto? Un ejemplo sencillo. Y dejan eso Sí, sin validación. ¿Ahí qué pasaría si ingresas un código? ¿Podrían hackearlo? Sí, ¿verdad? O no sé qué. sí, claro. Sí, o sea, la regla de validación es eso, claro, lo que menciona. Si casi todas las plataformas que nosotros vemos tienen algún tipo de validación, y es por lo mismo, para evitar cualquier tipo de inserción de datos erróneos o que cualquier persona, como bien lo planteaba Neo, que tenga algún conocimiento con mínimo de programación o de manejo de cómo se maneja la lógica en esta plataforma, haga algo indebido en ellas. Entonces, creo que pues algo que mencionaste y es muy importante es eso. Por ejemplo, si yo soy como usuario, soy consciente, creo un campo, pongamos el administrador por error, en vez de crear un campo numérico, creo un campo que es de tipo string, pero se supone que van las cédulas y no quiero hacer no puedo hacer el cambio a numérico por X y motivo. Puedo crear una regla de validación que impida que se digite algún tipo de letra o algún tipo de string ahí, a modo de que se pueda garantizar la, la integridad de la base de datos. Claro. Entonces, Sí, por ejemplo, ese ejemplo que yo daba de que si en un campo tú vas a ingresar, no sé, número de cédula. Por lo general, bueno, no sé en qué, hay otros países que les da ingresar letras, pero por lo general el número de cédula es lo que dice, un número. Entonces ahí ya cuando tú ingresas, no sé si han tenido la oportunidad de ver en algún sistema que ustedes ingresan un dato malo, no sé, y te dice, te sale como una eléctrica en rojo que dice, por favor ingrese, solo se aceptan datos numéricos. Entonces eso sería un ejemplo. Y vean chicos que su nombre lo dice regla de validación. O sea, el tema es validar que los datos que se están ingresando, que si es numérico no vayas a ingresar ahí, no sé, letras o caracteres especiales. Bueno, exacto. pero ahí te doy la palabra a Luis y Marcel que tiene, y creo que va a decir algo, pero ahí te dejo. Era eso lo que iba a comentar. Excelente. Gracias, Neo. Hola, buenas Sí, noches para todos. Un gusto, Luis. Disculpa. no, sí, adelante. Vale. ¿Qué tal? Bueno, una consulta.
veo los operadores, digamos, tradicionales, lógicos, en este caso, por supuesto, para las condiciones, pero son netamente estos tres, porque, bueno, también existe el operador de exclusión, que es el SOR, pero no sé si para efectos de Salesforce, a nivel de las reglas de validación, también puedes aplicar un SOR. Bueno, Salesforce tiene como una inmensidad de funciones. Estas aquí, las que están como detalladas, o las tres que se mencionan aquí, son como las que más van a ver en su día a día, pero Salesforce tiene incluso una página dedicada a todas esas funciones. Hay una incluso que, por ejemplo, que valida si el valor de una picklist que escogiste es el que realmente, por ejemplo, si la persona cogió un valor de la picklist, pero no la debe recoger, si la escoge debe llenar algún campo, pues también hay unas funciones. Ahorita, pues, igual forma, ahorita cuando vayamos al ambiente de prueba, al ambiente donde vamos a hacer ejercicio, pues les voy a ir mostrando todas las funciones a detalle. Pero sí, Salesforce tiene inmensidad de funciones a modo de que podamos, pues, aplicarlas a las diferentes necesidades del negocio. Sí, un poco para poner en contexto la inquietud y el resto de los participantes tengan, los que no tengan, digamos, un conocimiento más allá de lo que estamos abordando ahorita en cuanto al SOR, XOR, okay, que así se escribe, es otro condicional y es el condicional excluyente. Entonces, un ejemplo puede ser, supongamos que tenemos un formulario donde hay dos campos que recogen digamos, la información de números de contacto, pero que se requiera o el número de la habitación o el número del dispositivo móvil, un número de celular. Pero con que tenga uno de los dos es suficiente, entonces ahí puede aplicar una exclusión. Entonces puede utilizarse el operador un SOR en vez de un OR. Simplemente para darlo como ejemplo, para que tengan idea de cómo se puede aplicar un operador de este tipo para una regla de validación. Sí, exacto. Está bien, pero por lo general, para ese caso que planteabas, pues el OR que provee Salesforce realmente cumpliría con la condición. Exacto, pero sí, muy buena intervención. Neo, creo que levantaste la mano, ¿no? Ah, sí, sí, nada, que yo iba a comentar que deben haber muchos diciendo qué rayos es eso de símbolos y OR y NOC y no sé qué. Pero nada, chicos, en el camino vamos a ir, se va a ir explicando. Y Claro. si no estoy mal, bueno, yo me pongo de acuerdo con Luis, vamos a pasarle como una serie de... Esos son operadores lógicos. Bueno, que ahí se los explicará Luis que lo que hace es que su función es crear, crear como condiciones para que se cumpla algo. No sé, Exacto. un ejemplo, disculpa Luis que me entienda aquí, un ejemplo coloquial. Este, no sé, tienes acceso a una casa si tocas 3 veces, 1, 2, 3, no sé, por poner una clave X. Eso sería algo así muy coloquial, pero eso es más o menos lo que hacen estas condiciones. Si se cumple algo, pasa a un evento. Si no se cumple, pasa a otro evento. Sin embargo, muchos se estarán preguntando, oye, pero ¿qué es eso de AND, OR, NOT? Y nada, pues no se preocupen. Obviamente, lo que hemos estado hablando de esto, tenemos experiencia en esto, pero a ustedes se les va a pasar un listado con la cantidad de operadores lógicos y para qué funciona. Eso, Luis. Bueno, Manuel. No, excelente. Manuel, creo que. Sí, Manuel. Hola, Neo, hola Luis, hola chicos. Hola. Mira, Neo, me acordé que, por ejemplo, aquí en Chile, el root pudiera ser como un candidato a tener una regla de validación, ¿no? Porque el root es de 8 dígitos más un número verificador al final. Entonces, para que el root sea correcto, tiene que pasar por esos 8 números. Primero, tienen que pasar por una operación ahí matemática para que dé el dígito verificador correcto. Entonces, si tú le pones un dígito verificador que es incorrecto, no pasaría, digamos, la validación, ¿no? Eso sería un ejemplo. Sí, excelente. Sí, podría ser un ejemplo, un caso de uso donde se hagan ese tipo de validaciones para analizar eso que comentas. Las reglas de validación, pues sí, o sea, son un sinfín de funciones, se pueden aplicar a diferentes escenarios, desde el escenario que plantea del root, el escenario de los documentos de identidad que mencionaba Neo. Yo he visto casos incluso hasta con ciertas
son ciertos dominios de correos que no se querían, que solamente el usuario podía poner en contactos ciertos que el negocio había definido. Entonces, en otro era aquellos que no, si colocaba alguno de esos, o sea, si colocaba algún correo que no era corporativo, tipo Gmail, Hotmail, etcétera, pues la regla de validación iba a saltar y decir que el correo era inválido. O sea, las reglas de validación son demasiado flexibles. Las funciones son una cantidad. Si les soy honesto, uno pues aprende las que uno más usa, pero la documentación siempre va a estar. Entonces, siempre que tengan alguna duda o quieran confirmar cuál es el camino óptimo, qué funciones me provee Salesforce, pues en la documentación están detalladas cada una de ellas, cómo se pueden usar y para qué, cuál sería el uso. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan presente y no se abrumen no se asusten cuando vean esa cantidad de funciones, porque al final nosotros siempre vamos a tener la documentación a la mano y la idea es esa. Cuando tengamos alguna duda, ir allá y verificar qué es lo que mejor se ajusta a la necesidad del negocio. Entonces, otras funciones muy comunes, entre las otras funciones muy comunes tenemos la de estas funciones de texto y expresiones regulares. Tenemos la de contains, que pues verifica si una cadena contiene otra. Entonces, verifica que si esta cadena de texto, esta cadena tiene esta palabra, pues lanzamos una validación. Dile que no puede hacer eso, por poner un ejemplo. El begins, que comprueba si una cadena comienza con un valor que yo especifique. Y pues las expresiones irregulares que nos ayudan pues también a validar que un código, por ejemplo, en este caso, que un código de producto se cumpla, siga un formato que yo defina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, como les mostraba, la versatilidad de las funciones de las validation rules es enorme. Creo que eso es algo muy positivo de Salesforce, porque sí, se aplican a diferentes escenarios sin ningún tipo de problema. Entonces, como les comentaba, hay veces que los escenarios de negocio son demasiado complejos y a medida que crece la complejidad del escenario de negocio puede que la regla de validación pues crezca. Pero es algo lo bueno es que es algo entendible y pues algo que se puede manejar. Entonces, por ejemplo, en esta primera fórmula, la validation rule, la idea es que evitar que los usuarios que no son administradores cambien el estatus supongamos, de una oportunidad o de algún tipo de objeto que yo tenga definido. Entonces, esto es muy común. A veces, nosotros, por ejemplo, definimos que, no sé, supongamos que los de ventas pueden cambiar los estatus de las oportunidades, pero una vez que la oportunidad se cierra, bueno, aquí lo mencionan, una vez que la oportunidad se cierra, estas personas no la puedan cambiar, solamente un admin, por poner un ejemplo. Entonces, esto sería un caso. También, pues, otra donde se quiere evitar que si el estatus ya se encuentra encerrado, pues no se pueda cambiar la cantidad en una oportunidad. La idea es esa, poner restricciones para que los usuarios no modifiquen los datos después de que se haya cumplido alguna lógica de negocio definida. Y sí, Alexis. Eso de que está arriba, de la parte derecha, de Advanced Validation, ¿está bien escrito? No, pero esto es como más una imagen ilustrativa. Ya. No está entendiendo por qué decía ahí. Eso. Ya. No te preocupes, es más como una imagen ilustrativa. Pero sí, cómo explicar más o menos el flujo de cómo se comporta la validation rule. Una validation rule es como darles eso, o sea, tratar de entender la lógica de negocio y cómo se va comportando. Como les mencionaba, esto puede ir creciendo. Miren que pues aquí en esta, por ejemplo, asegurar que el campo de email tenga un formato correcto. Esto puede ir creciendo y pueden haber validation rule extensas. Entonces, ahí pues uno va organizándolas y tratando de entenderlas. Igual pues siempre hay un campito creo que de descripción en la validation rule como para que uno siempre tratar de tener presente para qué funciona esto, para qué lo hice, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo les voy a mostrar, no voy a hacer un ejercicio como tal todavía, les voy a mostrar cómo es el paso a paso para crear una validation rule.
y ya después más adelante pues les mostraré un poco cómo proceder. Entonces, a grosso modo, crear una validación, accedemos a las configuraciones, buscamos el objeto que queremos crear, al que le queremos crear la validation rule, perdón. Creamos la nueva regla, escribimos la fórmula, definimos el mensaje y dónde se debe aparecer el mensaje, que ya les voy a explicar por qué hago la creación. Guardamos y pues automáticamente queda por defecto. Entonces, a ver, me confirman si ven la OR, si la ven, no la ven, sí, genial. Bueno, entonces, esta organización está en inglés, pero principalmente es en setup, configuraciones. Supongamos que yo quiero crear una, no sé, una validation rule en contactos, por poner un ejemplo. Entonces, yo voy aquí al Object Manager, perdón, y busco contactos. Y hay una sección que se llama Validation Rules o reglas de validación en español. No, aquí no hay ninguna, pero esperemos. Bueno, si yo decido definirlo, pues aquí aparece este layout, por decirlo así. Entonces, tenemos el nombre de la regla de validación, como yo la voy a identificar. La regla de validación puede que se ajuste una regla de validación en un negocio durante un tiempo. Por ejemplo, estamos en una temporada alta y queremos, no sé, no queremos, por ser temporada alta, perdón, por ser temporada alta quiero guardar cierta información en contactos, pero solamente porque es temporada alta. De resto no me interesa. Entonces yo puedo activar, desactivar, eso es un ejemplo, activar o desactivar esas reglas de validación cuando las necesidades del negocio lo ameriten. Una descripción no es un campo obligatorio, pero siempre se recomienda como porque va a haber negocios, va a haber proyectos donde ustedes estén que van a haber miles, bueno, cientos de reglas de validación, van a haber muchas reglas de validación. Entonces puede que a veces uno, entre tantas reglas de validación, puede que uno pierda un poco el horizonte de para qué sirve esto, para qué. Si bien uno puede buscar aquí y ver la lógica, pues siempre es bueno tener una descripción para tener presente a qué caso de negocio aplica esta. Entonces, como vemos aquí, esto es prácticamente como si estuvieras creando una fórmula. Entonces, aquí hay diferentes tipos de categorías. Aquí pues en All Functions muestra pues todas las que Salesforce tiene. Como les comentaba, son sí varias, muchísimas. Pero ya uno si las quiere como filtrar dependiendo el caso. Entonces, por ejemplo, lo que son de fecha y hora. Entonces, lo bueno es que aquí por Salesforce provee como una pequeña descripción. Y si ya quiere uno entrar como a ahondar en detalles, para que como esta función, cómo la manejo, cómo no me quedó muy claro la descripción de que da Salesforce aquí, pues aquí hay como un link de soporte para poder nosotros entender más a detalle. Aquí, por ejemplo, si yo quiero evaluar una fecha, si quiero evaluar una fecha con hora, si quiero evaluar solamente una hora, si quiero que, por ejemplo, todo lo que se guarde hoy y, no sé, otra condición que yo especifique, pues puedo utilizarlo, etcétera, etcétera. Las lógicas, aquí las lógicas están las que vimos hace un rato, la del AND. Hay una que tiene un if, también tenemos una que valida si lo que se está creando es nuevo, el not, si un valor es nulo. Hay diferentes funciones lógicas que podemos usar. También tenemos las matemáticas, que son pues las que describen en su mayoría el máximo mínimo, que son las que por lo general se utilizan, pero pues hay diferentes funciones como el logaritmo natural o cualquier valor que se pueda requerir por lógica del negocio. También están las de texto. Las de texto son muy usadas, muy comunes de ver si inicia, si contiene, si cuando es un valor. Este se utiliza mucho para cuando son pick lists, pues para poder compararlas. Hay un sinfín que podemos pues poner aquí para validar, y algunas que son avanzadas, tipo si el registro, si el campo está cambiando, principalmente, no sé, yo no quiero, si supongamos yo tengo un valor de cuentas, un valor en cuentas, una cantidad,
pero esa cantidad una vez que llega a 100 no puede, bueno, en porcentaje, supongamos, yo tengo un campo de porcentaje y ese campo de porcentaje obviamente no puede pasar de 100. Entonces, si ya ha llegado a 100, la persona intenta cambiarlo a 101 y pues coloco otra validación adicional para verificar eso. Con el exchange y otro, pues yo puedo validar aquí lo que está sucediendo aquí, que está tratando de hacer este usuario. Puedo poner un ejemplo. Entonces, como les digo, aquí lo que hay son infinidad de funciones. Siempre es bueno pues apoyarse con la documentación y pues la verdad no, uno va aprendiendo como las que más usa en el día a día. También están aquí estos operadores que también hacen lo mismo. Bueno, aquí pues también los mencionan, pero pues aquí por ejemplo nosotros el AND, el I, podemos escribirlo así, o también puedo hacer esto. Entonces, él lo interpreta de la misma forma, lo que es el mayor que, menor que, el igual, el concatenar, abrir y cerrar paréntesis, y todas las funciones matemáticas, sumar, restar, multiplicar, dividir. Entonces, eso por ese lado. Si yo quiero insertar un campo, no me sé el API name, no sé cómo aparece ese campo. Entonces yo entro aquí y él me muestra aquí como el label de esos campos. Entonces supongamos que yo quiero, no sé, yo quiero validar pues, el teléfono. Bueno, este no es el teléfono. El mobile. Entonces ya lo voy a insertar y automáticamente él copia y pega el API name del campo. Entonces ya a partir de ello puedo hacer la validación. Aquí también me muestra, por ejemplo, cualquier tipo de relación que tengas ese objeto. Entonces, supongamos, puedo validar también de cuentas, campos de cuentas aquí, porque como tiene una relación de un tipo con account, entonces puedo validar, no sé, supongamos, si la cuenta está activa, entonces el contacto debe estar activo, o poner un ejemplo. Entonces, eso es algo ahí. También todo el tema de labels, que no voy a ahondar, pero también puedo agregar ya valores de la organización, si quiero validar, no sé, el país de la organización, algún dato que yo necesite, ya el perfil del usuario que está en ese momento con el registro, por ejemplo, si yo quiero validar, no sé, el nombre del perfil, supongamos que es lo que mostrábamos acá, lo que mostraba acá, que es que el nombre del perfil sea, si es diferente a admin y se cambia el estatus, pues no lo puede hacer. También todo el tema del system, del user, aquí puedo validar incluso el rol, puedo validar diferentes como funciones que pues propias del usuario. Si yo no quiero que aquí sea por perfil, sino por rol. Supongamos que los roles, no sé, de vendedores no lo puedan cambiar. Solamente lo puede hacer un supervisor de ventas, por poner un ejemplo. Y pues sí, eso a nivel general en cuanto a los campos que yo puedo insertar. Y aquí, bueno, aquí pues si yo coloco algo me permite pues validar la sintaxis de lo que está bien, está mal. Bueno, aquí no hay nada, por ejemplo, puedo validar esta parte. El mensaje de error supremamente importante, que es lo que voy a mostrar al usuario, que es lo que yo quiero. Y dónde quiero ubicar ese error. Entonces, en la parte superior de la página, supongamos yo estoy creando un registro y me va a aparecer el error o en el campo. O sea, si yo quiero que ese error aparezca en el campo de teléfono o si quiero que cuando vaya a guardar aparezca en una sección de la pantallita donde yo estoy creando donde se está incumpliendo, donde está cumpliendo esta validation rule. Hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Está muy callado. Yo Sí. tenía una duda. O sea, ahí lo que es el mensajito donde dice error mensaje, saldría solo si se cumple la regla de validación, ¿no? O sea, no va a salir siempre. Exactamente. Vale. No, ahí creo que Kevin quería preguntar algo. Sí, Kevin. Prácticamente la sentencia, la fórmula uno la tiene que escribir acorde obviamente al lenguaje de Apex o igual se va formando sola con las selecciones que estabas mostrando. No, pues esto es la intención de la validation rule es que
cualquier, por ejemplo, los roles de admin que no tienen conocimientos de Apex puedan incluso crearlas. Entonces, aquí pues la sintaxis como tal es utilizando estas funciones y cualquier cosa que pues, queramos utilizar también con los operadores que nos da aquí Salesforce principalmente. Ok. Pero no es necesario tener conocimientos en Apex para poder crear una validation. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Genial. Entonces, yo voy a lanzar así unas preguntas así al azar, como para cambiar un poco la dinámica. Voy a ver aquí quién me aparece. Entonces, a ver. Si no saben, no se preocupen, no pasa nada. Por ejemplo, me aparece aquí Gabriel. Gabriel, ¿puedes hablar? ¡Bingo! Aquí estoy. Genial. Bueno, te hago una preguntita. ¿Cuál es la diferencia? ¿Me puedes hablar un poco de la diferencia entre la localización del error que aquí pues menciona top of page y field? ¿Cuál sería? Algo muy sencillo. No te- Ok, repíteme por favor la pregunta para analizarla bien. Sí, claro. Nosotros cuando estamos creando la regla de validación nos exigen pues definir dónde la queremos que Perfecto. ese campo se vea, ese error se vea, perdón. Entonces, ¿cuál Allí sería? las opciones que nos dan es que aparezca en algún lugar de la página. En ese caso dice top, es arriba, pero me imagino que se puede modificar y poner en otra parte de la página o en la otra opción para que salga en el mismo campo donde se cometió el error. Esa la he visto yo muchos, que a veces uno está llenando un formulario, no te deja avanzar y cuando uno se regresa en el formulario, te sale la letra roja en el campo donde te faltó o te equivocaste para que corrijas allí. Excelente, así es tal cual. Yo puedo definir el campo donde quiero que se vea el error. Esto a veces es útil, por ejemplo, si la página que estoy creando o actualizando el objeto es pequeña, el page layout es pequeño, pero si tengo muchos campos, si tengo mucha información, va a ser abrumador para el usuario subir o buscar entre toda esa cantidad de secciones dónde está el error. Entonces, a veces uno lo puede localizar aquí. Igual dependiendo de las necesidades de negocio, ahí uno las va definiendo. Incluso puedo colocar el error en otro campo diferente que no sea el donde yo quiero que salga. Entonces, es curioso también la versatilidad de esto. Adelante, Marcel. Sí, bueno, un poquito desde el punto desde la perspectiva de experiencia de usuario, o sea, UI UX para efectos de lo que implementa el despliegue del mensaje, independiente. Bueno, si es en el tope, me imagino que debe ser como una especie a nivel de banner en la página como tal, o del formulario, y si fuese en el campo, es como un tipo de pop-up que aparece sobre el campo. Sí, o sea, se pone como abajito, aparece una letrica como esos formularios que mencionaba Gabriel, y abajito como aparece una letrica. Entonces, por ejemplo, como yo les comentaba al principio, hay funcionalidades nativas hay validation rule nativas de Salesforce. Entonces, les voy a mostrar aquí una rápidamente. Sí, bueno, justamente te iba a decir que yo creo que enriquece mucho si pudieras mostrar un ejemplo del efecto del aplicar una regla de validación, para ver el efecto justamente qué pasa cuando haces la regla y dispara el mensaje de error, porque obviamente está incumpliendo la regla de validación. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, porque esta organización yo la creé hace poco, entonces vamos a ver. Bueno, aquí me dejo, bueno, creo que esta organización no tiene. Vamos a crear una así rápidamente. Esperen aquí un momentico. A ver, sí, no, creo que esta organización, como les digo, acabo recién crearla, entonces vamos, ahorita que creemos una. ¿Cómo? De todas formas, si quieres, yo voy respondiendo lo que preguntó Marcel mientras tú vas revisando. Sí, dale. Sí, bueno, según mi experiencia, Marcel, bueno, y chicos, por lo general, cuando se activa una regla de validación, sale en rojito debajo del campo,
creo que sale luego, puedes configurarla para que salga cuando le dejas el botón guardar. Tiene como distintas opciones. De todas formas, el pop-up o ventana emergente, yo la he hecho o sea, he configurado que salga una ventana emergente cuando utilizo algo que se llama los Lightning Web Components, que lo van a ver más adelante, y ahí sí te sale una ventanita, así como lo que acaba de salir ahí en lo que está manipulando Luis, pero ya más que todo sale un mensaje como que, por favor, ingrese un, no sé, ingrese un dato válido. Más o menos es eso, como para que el resto de chicos tengan una idea sobre lo que comentaba Marcel. No sé, Marcel, sí. Sí, eso, sí te confundí más. Pero más o menos No, esas no, son las no. que... Hago la acotación o la intervención como un poco para que se vea más claro el hecho de cómo se ve el efecto de la regla de la validación. Yo creo que un ejemplo sencillo de si buscamos un campo que no sea vacío, que es una regla de validación clásica, pudiera ser valioso, ¿no? Para efectos de la demostración. Pero disculpen si me estoy anticipando, si Luis lo tenía digamos, en su guión, pero bueno, creo que es muy, me atrevo, digamos, a hacer la intervención en función de que se vea, a medida que se vaya considerando la explicación de qué es una regla de validación, si haces un pequeño ejemplo, creo que ilustra más. Sí, Sí, sí. claro, me parece bien eso que comentas y sí, no la activé. Miren, olvidé activarla, por eso no se disparó ahorita que lo hice. Bueno, entonces vamos a crear otro usuario, no sé a Carlos Mario. Vamos a crear a Luisa. Mira, yo aprovecho a comentar rapidito. De todas formas, Marcel, no aseguro que no exista así como esa opción de que te muestre una ventana emergente. La verdad no, porque sería bastante interesante. Sin embargo, las que yo he hecho te muestra así, es como una letrica en rojo debajo del campo. Pero la verdad no sé, esa, o sea, no he tenido la oportunidad o la necesidad de hacer una ventana emergente. Cuando me lo han pedido, lo he hecho con otra herramienta. Pero sí sería Sí, interesante. Eso de la ventana emergente, ¿tú lo has visto, Luis? Yo realmente no lo he visto hasta ahora. pues sí, pero más cuando quieren como colocar algún tipo de De validación por Lightning. Ajá, por Quieren los crear Lightning algún Web tipo de Components, Lightning. exacto. Sí, ya Pero ahí no es tan sería algo común, más ¿cierto? costo. Sí, pero creo que no es No, no tan es tan común. común. No es algo tan Por lo común. general los negocios se van por esto porque requiere menos esfuerzo del lado de desarrollo o de admin, entonces, como más fácil, como más rápido. Sí, sí, es más Entonces, rápido ir directamente al campo, colocarle tu formulita de la regla de validación y ya. exactamente. Bueno, les muestro aquí, por ejemplo, ahora que estoy intentando crear este usuario, este contacto, perdón, aquí, yo definí que fuera al top of page. Entonces, si le doy aquí save, me sale este error. Es obligatorio el email, que fue lo que yo definí. Ahora, si yo le coloco aquí que me muestre este error en el campo email, entonces, pues, si yo intento, déjenme refresco. Si yo intento desde acá, ahora hacerlo, pues, Luisa Medina, me sale aquí. Aquí me indica dónde está el error y lo coloco aquí debajito. Lo coloca debajo. Entonces, ya dependiendo dónde lo queramos ubicar, pues ahí igual formal, por lo general el negocio lo define y dice, bueno, dejémoslo aquí, dejémoslo con respectos visuales donde se vería mejor. Pero sí. José, no, creo que fue un error. Entonces, sí, sigamos. No sé si Neo, Hola, buenas tardes. Disculpa. sí, claro. Dale. Sí, te estaba hablando porque estaba muteado. Disculpa. ¿Hay Pero algún tipo pues, de dato que no permita mensajes de error? o sea, Por algún ejemplo, tipo. una pig list no permite, por ejemplo, poner debajo un mensaje en rojo o algo así. Bueno, buena la pregunta, pero hasta el momento, y por lo que
lo que especifica la documentación, en todos los campos es posible colocarle ese tipo de validación abajo en su efecto en el top de la página, como lo menciona. Porque eso, pues, de una u otra forma, la regla de validación es como omnipresente. Entonces, creo que por ahí no habría ese inconveniente, pero sí, muy válida la pregunta. Muchas gracias. No, sí, un gusto. Entonces, a ver. Voy aquí a... Se ve, ¿verdad? No sé si se ve todavía la página. Sí se ve. No, Luis, te quería comentar que, bueno, no sé, para que no se te pase la hora de receso. Ah, bueno, sí, de eso te iba a comentar. No sé si, Sí, si quieres cómo es la vamos, dinámica. si vamos y regresamos en 10 minuticos, acá en Colombia son que las 6:54, regresamos dentro de 10 minutos, 7:05 Sí, Colombia. Vale, entonces nada, regresamos en esos 10 minuticos, chicos, estiren los pies, los brazos, tomen su cafecito y volvemos. y volvemos, exacto. Bueno, Listo, ya estoy grabando, pero no sé si volvieron todos. si quieres los esperamos un minutico más. Sí, vamos a Y esperar un minuto por si se están para las 7 y tomando 7. el mate, el café, el once, no sé qué otras bebidas ahí tenemos en este curso multicultural. Así es, así es. Solo me sé el de Argentina, el mate, y el de Chile creo que es el 11, no la onza, no sé. Me corrigen ahí los chicos, me disculpan. Sí. Y acá en Todo Colombia, bien, ¿cuál la es? 11. ¿Cómo, ok? La 11, La no 11. necesita. La 11, sí. Eso me lo dijo Christopher. ¿Y aquí en Colombia cuál es, Luis? O sea, el que te De que tomas cuando... un cafecito, me imagino. Sí, un cafecito. Un Juan Valdés. Siempre. Ojalá. un tintico. Un casero. No, nada, no sé, chicos, ya están todos. ¿Quiénes están? Alcen la manito para irlos contando. ¿Quién? 1, 2, Marcel, Manuel, 3. Por lo menos que estén 12. Ay, no sé. Thais. Nada, yo diría que estamos por lo menos 10. No sé si comenzamos. Ahí, Vale, listo, sí. Luis, darte. Me voy a mutear acá para darte. Bueno, antes de proceder con lo restante de la presentación, voy a hacer unas preguntas al azar, pues no hay problema. Veo aquí, me aparece aquí Andrea González. Si puedes hablar o si estás, de que me confirmas. Hola, buenas noches, acá estoy. Hola Andrea, buenas noches. Andrea, te quería preguntar, en tus propias palabras, ¿cómo definirías una regla de validación? Algo sencillo, nada técnico. ¿Cómo lo definirías? Bueno, pienso que es, ¿cómo podría decirlo? Un sistema en donde tú introduces datos, o sea, como que los datos en un campo adecuadamente. Si no se colocan adecuadamente, te marcaría, como dice en tu ejemplo, esas letras rojas en donde faltaría la información. Bueno, así lo entiendo yo. Exacto, es una forma de yo evitar que alguien diligencie algo que no quiero que haga, o que evitar que alguien haga algo que yo no quiero. Es principalmente eso. Y le muestro un mensajito de error. Entonces, bien ahí. Sí, Gabriel. Mira, me acabo de acordar de un buen tiempo para acá. Nos piden el correo electrónico, pero además nos piden que lo confirmemos. ¿Ok? Entonces, me imagino que una regla de validación es que verifique que los dos están escritos de la misma manera para poder avanzar y no me dé el error. ¿Aplicaría en ese caso? Sí, sería una nueva regla de validación del sistema
que mencionas, sería una regla de validación tal cual. Igual, Salesforce también tiene, por ejemplo, crea leads, bueno, eso lo irán a ver más adelante, pero crea clientes potenciales desde una página web, podemos hacerlo. Y las reglas de validación también pueden jugar un papel ahí. Entonces, sí, efectivamente, es un buen ejemplo, Gabriel. Para ver quién más me aparece por aquí. A ver. Javier, ¿te encuentras? Javier Antón. Sí, bueno, dime. Bueno, genial. Bueno, ¿me podrías explicar un caso de uso muy sencillo donde tú podrías utilizar una regla de validación en Salesforce? Bueno, sencillo sería como que un campo es obligatorio. Por lo menos cuando estabas llenando los datos ahí, es obligatorio poner el Mr., Miss o el nombre, el primer nombre o el último nombre, el apellido, en este caso. Eso sería una regla de validación. Si están en blanco, lanza un error. Ok. Bueno, algo que mencionaste ahí, y gracias por mencionarlo. Cuando nosotros creamos un campo en Salesforce, nosotros podemos hacerlo requerido. Las reglas de validación lo que buscan es que un campo que necesariamente puede o no puede ser requerido, si cumplen ciertas condiciones, esa validación se dispare. Por ejemplo, yo puedo decir, no sé, que el cumpleaños es obligatorio si la persona, no sé, es mayor de 18 años. Puedo poner un ejemplo. Entonces, es un campo que a mí en lo personal tal vez como negocio no me interese tener diligenciado, pero si es mayor de 18 años, la persona pues podría crear la validación ahí. Entonces, pero sí, veo que en los comentarios alguien escribió un if. Sí, hay muchas formas de validar esa parte. Entonces, pero sí, Javier, gracias. Muchas gracias por lo que mencionaste. Bueno, antes de continuar, como les mostré, hay varias funciones que tiene Salesforce para poder crear una regla de validación. En lo personal, yo me sabré como unas 10. Y no creo que el senior o el arquitecto más experimentado se las conozca todas, porque son muchas. Lo importante es siempre revisar la documentación. Uno aprende las que más utiliza en el día a día y cualquier otra que ya uno tenga duda o inquietud, pues uno va a la documentación. Igual yo le voy a proporcionar a Neo como una explicación de cada una, apoyado en la documentación y donde ustedes pueden entrar y pues ver más a detalle. Ahí pues para que puedan tenerlo a la mano y si tienen alguna duda, quieren practicar, pues ahí pues siempre van a tener ese soporte. Pues bien, entonces, a veces una forma de depurar de este tipo de validation rule es, a veces nos sale el mensajito de error, pero a veces, por ejemplo, si estamos corriendo algún tipo de lógica backend o algo que no estamos viendo directamente, nos va a aparecer un mensajito en el debug logs. No sé si ya han abordado un poco eso, pero es aquí. Solamente se lo voy a mostrar por encimita, pero aquí que es la Developer Console, aquí nos van a aparecer todos los mensajitos de error que tal vez nosotros no estamos viendo visualmente en nuestro frontend, en nuestro visual. Entonces, esa es una forma de depurar. También hay extensiones como el Salesforce Inspector, que yo las recomiendo muchísimo, pues nos ayuda también como a ver como a detalle información. Y súper importante, nunca, pues yo no recomiendo eso, pero jamás crear una regla de validación directamente en producción, a menos que sea algo necesario. Siempre primero en una sandbox, que es un ambiente de desarrollo, nos podamos hacer y deshacer, para nosotros no ir a impedir que por algún campo que no validamos o alguna lógica que hicimos, el usuario final no pueda hacer modificaciones o creaciones de registro. Entonces, súper importante eso, para que lo tengan presente. Igual cuando estén en sus proyectos,
por lo general siempre habilitan unas ambos para que puedan trabajar en ella, sea full, sea una developer, entonces para que lo tengan en el radar. Sí. Neo, sí. Coloca la lámina anterior, porfa. Sí, claro. No, le iba a comentar a los chicos que Safe for Inspector, yo se los nombré en algún momento, en alguna clase que le di, sin embargo seguro no se recuerdan. Es una extensión que se coloca en el Chrome o en el navegador que estén usando o sea, le da como ciertas funcionalidades como para consultar la base de datos de Safe y bueno, un sinfín de cosas. Bueno, si lo tienes por ahí mejor. Sin embargo, yo se los di o sea, desde el punto de vista de teoría. Sin embargo, hay otro profesor que se llama Andrés Cudelo, que les va a estar dando más el detalle. Sin embargo, por ahora es bueno que, bueno, si se los muestra ahí Luis, para que tengan una idea. No, es que este computador creo que tiene como es de el corporativo, tiene un bloqueo. No importa, sí. No importa. Pero ¿qué navegador es ese que estás usando? Chrome. Sí, Chrome. Bueno, pero por igual lo general sale a la derecha, te sale como una flechita a la derecha. Bueno, sí. Exacto. Pero bueno, era lo que quería comentar, que eso se lo van a explicar en otra clase. Y no sé qué otra cosa había ahí en la lámina que también les quería comentar. Ya te muestro. Debuglogs y Debuglogs, ok. Yo les enseñé, no sé si recuerdan cuando les expliqué sobre la consola, que les hice como un cohetico ahí a modo más que todo de animarlos a entender la clase. Yo les expliqué algo sobre sobre los logs o la búsqueda de errores. Y ese tema también se va a profundizar más. Y sobre el tema de Sandbox, también les he hablado a nivel de teoría, que son como las distintas cuentas, que unas son para desarrolladores, otras para QA, que QA son los que hacen las pruebas de las funcionalidades que van a ser los que sean desarrolladores, y está el de producción. Creo que hay otro que se me escapa. Ahí hay uno entre QA y producción, UAT, ¿no? UAT. Y creo que hay otro. Sí. Incluso yo trabajé con una empresa donde tenían otro que era cuando salía un error, pero era mínimo, lo hacían ahí en ese sandbox. Entendiéndose por sandbox, un espacio de trabajo donde ustedes tienen todas las funcionalidades de Safe. Eso a modo de recordatorio, Luis, porque yo se los había comentado a los chicos, pero sabes que sí, al principio cuesta un poco como ir entendiendo cada uno de estos conceptos. Sí, exacto. De igual forma, como lo mencionaba Neo, me imagino que más adelante irán abordando más a detalle eso, pero sí, un sandbox es lo que explicó él. Entonces, para que lo tengan presente. Volviendo aquí al tema a tener en cuenta, las reglas de validaciones tienen, bueno, Salesforce tiene diferentes tipos de reglas. Me imagino que, bueno, más adelante irán explorando un poco más esas. Pero, por ejemplo, están las Assignment Rules, que son para asignación de casos. Estas que son de autorrespuestas. Los Workflow Rules ya se están eliminando, pero hay todavía empresas o negocios que todavía las tienen porque van a ser reemplazados por los flows. Y están siendo reemplazados por los flows, disculpa. Y las Escalation Rules, que son para cuando un caso, pues no sé, vencido un término, pues avance a otro, se transfiera a otro equipo, a otra persona. Pero bueno, el punto es que Salesforce siempre lleva un orden en cómo ejecuta estas reglas, y siempre es importante tener presente porque puede que nuestra validation rule interfiera con alguna lógica que yo defina en otra regla. Entonces, si tenemos presente esto, podemos ver o tener en cuenta que cuando suceda algo, puede que nuestra validation rule esté impactando. Entonces, este orden es vital para que, pues, supongamos que yo hago la asignación de un registro a un equipo dependiendo de un valor que está en un campo, pero supongamos que yo olvidé, no sé, crear una validation rule que coloqué una validation rule que hace que ese campo permita ciertos tipos de valores, pero no el que yo necesito para que esta
regla de asignación se dispare. Entonces, a veces eso puede intervenir. Y si no lo tenemos presente el día de mañana, cuando la regla de el negocio nos esté preguntando por qué está sucediendo esto o nos está dando este escenario, pues tal vez la forma como se está ejecutando todo tenga la culpa. Entonces, un valor más a tener presente cuando una regla de validación no se cumple, Salesforce sigue evaluando las otras reglas de validación que estén definidas para ese objeto, sea el mismo campo, sea en otro, y pues las muestra todos agrupadas. Si yo hubiese definido que el email, aparte del email y el teléfono hubiese sido obligatorio, ambos mensajes de error me hubiesen aparecido al mismo tiempo, sea en el top, en la parte inferior que era en esa pantalla, o en ambos campos. Entonces, para que pues, lo tengamos presente. Y hay unas restricciones. Hay campos donde las validation rules no es que no se puedan sí, o sea, no se puede hacer referencia a esos campos dentro de la validation rule, dentro del espacio de fórmula, porque son campos compuestos con direcciones. No sé si han visto los campos de cuenta, cuando se crea una dirección, que se crea como, les muestro aquí, vamos a ver si aquí esta Sandbox tiene data, porque esta organización tiene data, a ver, esta. Si se dan cuenta aquí, en donde dice dirección, es un campo compuesto. Está formado por diferentes campitos pequeños, que son la calle, la ciudad, la provincia, el código postal y el país, pero me está mostrando algo condensado, algo compuesto. Entonces, estos campos, a veces en los campos lookups, que imagino más adelante, o a veces incluso en los nombres y apellidos, puede que tengan un problema. También hay campos que son de autonumeración. Cuando nosotros creamos un registro, podemos crear un campo que, no sé, supongamos que yo tengo contactos y a esos contactos yo les coloco un identificador que va a ir aumentando cada vez que un contacto incremente. Entonces, en ese campo no voy a poder colocar una regla de validación. No voy a poderlo referenciar. Entonces, para que lo tengan presente ahí. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, inquietud, duda? ¿Algo que le gustaría repasar, verificar otra vez antes de continuar? Si no pregunta, le preguntas tú. No bueno, entonces yo pregunto. El que no haga preguntas, se le pregunta. El que no pregunta, pregunta. Chica, exactamente. Entonces, voy a ver quién me aparece aquí. Rafa está, Rafa Cardona. No está. No, como que no está. Mauricio Medina, ¿estás? Es que sí, Mauricio está invitado hoy. Todo esto qué pena. Qué pena, qué pena. Bueno, está Gabriel, Isidro está invitado. Bueno, Kevin Torrealba, ¿sí? Sí. Genial, Kevin. Bueno, Kevin, te pregunto, ¿qué formas tengo para validar una validation rule en el sentido de herramientas, pues, o que Salesforce me puede proveer? ¿Herramientas o el tipo de condiciones, por ejemplo, como LAN, olor? No, o sea, por ejemplo, si yo quiero validar una regla de validación, no sé, bueno, no, le planteo mi pregunta por otra. Coméntame algunas, por ejemplo, consideraciones a tener en cuenta de las reglas de validación, en tus propias palabras, o alguna restricción de lo último que mencioné. Bueno, que hay campos compuestos que no puedes poner, por ejemplo, como tú dijiste, que obviamente van a seguir llenándose, entonces es como algo complejo ya que no se pueden validar. Exacto. Exactamente. Esos campos que se incrementan solos, esos campos compuestos, como en este caso la dirección, va a ser muy difícil porque este campo billing address me lo muestra toda la dirección, entonces es muy difícil hacer una validación. Puede referenciar ese campo dentro de este layout. Una cosa, si en las consideraciones tú te refieres que igual sigue un proceso de orden de validar, obviamente, y después vienen las asignaciones, ¿correcto? Y el auto-response.
sea, esto es un proceso de escalera, porque obviamente las otras ya están de por sí, ya están, ¿cierto? Entonces, si falla la validación, va a seguir lo otro a validar como tal, para ver si es que está efectuando. No, o sea, por ejemplo, Salesforce primero evalúa las de sistema. ¿Cuáles son las de sistema? Las nativas, por ejemplo, que, no sé, el last modified day, la fecha de modificación o la fecha de creación sean campos fecha, eso ya lo maneja él por detrás. Y luego vienen las que yo defino, las custom o las personalizadas, que vendrían a ser las validation rules. Si yo tengo 10 validation rules para un objeto, por ejemplo, contacto, tengo 10 para diferentes escenarios y 2 fallan, él me va a mostrar al final, o sea, él va a evaluar, si la primera falló, él va a seguir evaluando las demás, las otras 9. Si falla la cuarta y falló la primera al final, él me va a mostrar el mensajito de error de ambos al mismo tiempo. Eso es lo que hace Self. Y pues hasta que yo no solucione esos 2 errores, no va a validar lo que vienen son las assignment rules, las demás. O sea, a veces, por eso era el caso que me comentaba que hay que tener presente cómo impacta una validation rule en las otras reglas que yo tenga definidas dentro del negocio. Entiendo. O sea, si llegasen a ser, no llegasen a ser validadas, sigue las demás para poder complementar esa validación como tal, en caso de, ¿cierto? Exactamente. Cuando ya tú creas todo, si todo está bien, en la validation rule, pasa a las assignment rules, pasa a esos auto-response rules, etcétera. Esos son, Salesforce tiene incluso, pues esta lista es un poco más amplia. Yo detallé como las más, pues, las que directamente mencionan, pero es mucho más alta porque hay que tener los triggers, hay que tener en cuenta las validaciones del backend, que es el trigger, Apex trigger, los flows, una cantidad de reglas que Salesforce ha venido colocando, las que tiene ya o que uno puede definir a un objeto y que pueden impactar en el orden. Pero siempre al inicio son las reglas de validación nativas de Salesforce y después las que nosotros creemos. Esas 2 siempre entran de primero, antes de poder seguir con las demás. Cool. Muchas gracias. No, de nada. Gracias también por el aporte. Entonces, bueno, entonces continuemos. Voy a hacer ahora un ejercicio. Luego voy a hacer 2 ejercicios. Uno lo voy a hacer yo, otro lo van a hacer, voy a coger a una persona al azar. No se preocupen, como les digo. Neo, sí, yo que tienes la mano adelantada. Bueno, una duda. No sé si ya lo explicaste, pero igual me disculpas ahí, pero en la regla de validación se pueden usar campo fórmula, no sé si lo dijiste. No creo haberlo mencionado. Como tal, pues creería que sí. No recuerdo ahora muy bien. Pero, sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, vamos a ver, vamos a hacer la prueba de una vez porque no recuerdo. Bueno, no voy a decir nada porque yo tuve un escenario donde se complicó algo porque el campo era fórmula. Tuvimos que hacer otro campo, sí. pero igual, si es que no creo. Porque yo no lo tengo claro, por eso digo, no, aproveché de preguntar por si a los chicos se les presenta eso. Porque es que en teoría no debería. Porque como es algo que se calcula en el momento hasta que se guarda el registro, o sea, entonces creería yo que no. Bueno, y lo otro es que yo igual lo definí en algún momento, pero no sé, que estamos aquí hablando de campo fórmula y no sé si los chicos todos tienen claro lo que es un campo fórmula. Solo Javier, si no lo definimos. Yo una vez les expliqué que un campo fórmula es, por ejemplo, un campo que te permite, por ejemplo, si el usuario ingresa la fecha de nacimiento, en un sistema no deberías preguntarle como tal la edad, porque ya es algo que se puede calcular. Fecha actual menos fecha de nacimiento te da la edad como tal. Entonces eso es lo que hace el campo fórmula. Pero entonces la duda como tal es si puede usar un campo fórmula en una regla de validación. O sea, yo me pregunto acá, utilizando un poco el sentido común, esa misma fecha que te da la edad, si por alguna razón tu cliente o tus usuarios tienen que ser mayores de edad y cuando ponen la fecha de nacimiento da por debajo de 18, ahí pudiera haber una validación. Si da de 18 hacia abajo,
no avanza, no puede continuar. No sé si aplicaría ahí esa norma de validación. Sí, tú pudieras hacer una regla de validación donde, por ejemplo, no, simplemente con lo que ingrese, si ingresa, mira, 17 años, bueno, mira, no aplica o no se puede ingresar el valor. Saldría el mensaje, debería salir el mensaje en Exacto. rojo. Pero Este servicio es solo para personas mayores de edad. Incluso, sí, se puede aplicar como tal. Pero mi duda es, yo de verdad, sí, Luis, te la pregunto más por duda, porque creo que en algún momento lo llegué a aplicar y se generó un problema con eso. O sea, nos tocó como crear otro campo que no fuera fórmula. Pero yo lo iba a dejar de tarea, pero bueno, si tú igual lo puedes. Porque sí, o sea, es que puede que se le presente esa situación en un escenario laboral y lo tengan claro. Porque si es como. Sí, es bastante importante lo que mencionas. Yo lo que entiendo es que o sea, estos campos fórmulas no, o sea, no guardan un valor específico. O sea, sí guardan un valor, pero ¿en qué sentido? Esto se calcula es cuando yo entro a esta página. Es relativo. Exactamente. No es un valor No es fijo. como fijo, exactamente, sino que supongamos yo hago una suma de dos campos y esa suma se va a hacer cuando yo ingrese a este registro, por ejemplo, o refresque la página. Es ahí en ese momento que se va a hacer el cálculo. No es algo que se guarda directamente, algo que yo diga, no, este valor es estático y quedó guardado ahí. Entonces, sí me deja hacer la referencia, esto es lo que me faltaba confirmar, sí me deja hacer la referencia aquí, pero puede que, si yo no, por ejemplo, yo quiero que si este campo, no quiero que este campo tenga números mayores a 35, por poner un ejemplo. Y como esto se calcula después, cuando se refresca la página o luego que se crea el registro, entonces ahí pues habría un inconveniente. Podría haber un inconveniente con la validation rule. Es un escenario muy bueno el que planteaste, Neo. Realmente creo que sí se puede hacer referencia, pero no sería lo más recomendable. Sería más bien guardar ese valor en otro campo y ahí sí manejarlo, jugar con ello. O sea, no usar un campo fórmula para obtener un valor, sino más bien crearse otro. Eso que hicimos, porque se nos presentó algo así. Nosotros lo que hicimos fue, por ejemplo, en este caso que edad sea un campo fórmula, en vez de agarrar y utilizar ese campo fórmula, crear un campo donde se ingrese la edad. Y ya ahí de verdad que te soluciona muchos conflictos. Con el tema ese de que el campo es muy variante, el campo fórmula va a variar dependiendo de los datos que tenga de ambos lados. Era esa la duda. No, es bastante válida y buena. Y de igual forma, mira que cuando uno intenta crear un flow y que corra como before, como la metodología un before trigger, before update o before insert, pues no te permite colocar fórmulas porque pues como eso se calcula en el momento, entonces no es posible. Entonces creo que aquí sería prácticamente similar. Bueno, entonces yo voy a hacer un ejercicio, ustedes realizarán otro, alguien que yo coja al azar, no se preocupen, no va a ser nada del otro mundo, va a ser algo sencillo. La idea es que practiquemos un poco como nos familiaricemos un poco con el ambiente, la herramienta que nos provee Salesforce, a ver cómo nos va, me parece. Entonces, bien, supongamos que yo necesito que, no sé, vamos a ver, yo quiero que este campo en cuentas, no, vámonos a oportunidades, que es como uno de los que más se usa. Listo. Aquí. Yo quiero que la cantidad, bueno, ya creo que nosotros habíamos visto un ejercicio así. A ver. Sí, que la cantidad no se pueda modificar a menos que sea un admin y que no se pueda modificar si esto está cerrado. Si ya el campo de fecha está diligenciado, el campo
El close está seleccionado. Entonces, esto es un campo picklist que maneja dos valores. El stage. El close won y close loss. Entonces, vamos a oportunidad. A ver. A ver. Validation rules. Bueno, voy a ampliar un poquito esto porque no veo. Entonces, a ver. Amount. Cantidad. No, está no. Oportunidad, modificación, oportunidad cerrada. Listo, entonces. Yo quiero insertar el campo de amount. Entonces, aquí sería el exchange, porque está siendo cambiado para que me detecte que alguien lo quiere cambiar. Pongámosle el AND, porque quiero que se cumpla estas tres funciones. Entonces, si la cantidad está siendo modificada, la cuenta, la cantidad, y se encuentra cerrada, como es un valor picklist, un campo picklist, disculpen, este valor picklist no puedo yo referenciarlo directamente con como un texto. Entonces, Salesforce creó esta función que es netamente para los valores picklist. En este caso, si les muestro aquí, si tienen dudas, por ejemplo, de qué tipo de campo estoy trabajando y esto, ustedes buscan aquí. En este caso es el stage. Aquí el stage es un campo picklist. Entonces, para que lo tengan presente, es un... entonces, ¿cuáles son los valores del stage? Si tienen dudas, entran al campo y directamente ven aquí. Estos son los valores. Yo quiero que si están en alguno de estos dos, no deje guardar, no me lo deje guardar. Entonces, aquí iría un OR. Entonces, stage sería... a ver. Bueno. A ver, entonces, revisemos la sintaxis. No encontré error. No se puede modificar la oportunidad una vez cerrada. Quiero que me lo muestre en el campo. Bueno, primero coloquémosla ahí. Listo. Entonces, ahora probemos a ver. Vamos a ver, si yo intento poner un 0, me sale un error.
A ver qué le pasa. No me dejó ver amount. Esperen un momentico. Sí. Vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí en el stage. Ok, volvamos a ver, probar. Ahora sí. No se puede modificar la oportunidad una vez cerrada. Entonces, si yo intento guardarla, no me va a dejar. Ahora, si yo cambio a otro estado, no sé, cualificado, e intento cambiar el valor, pues me va a permitir hacerlo. Pero si yo lo cambio a, no sé, perdido, e intento hacer el cambio ahora, me va a salir el error. No se puede modificar la oportunidad una vez cerrada. Entonces, esto es más o menos como lo manejo. Ahora, si yo quiero que solamente sean, a ver, Neo, adelante. No, quería recordarles que por lo menos ahí se ve cómo se muestra el mensaje. Hace ratito estábamos hablando de eso, la ventana emergente y eso. Que se muestra, bueno, creo que lo mostró como 2 veces, como debajo y luego mostró como una ventanita entre blanco y rojo. No sé si puedes correr Sí. de nuevo. Que era lo que estábamos Sí, claro. analizando hace rato, que si se podía mostrar tipo ventana emergente o tipo mensajito. Porque yo los había visto, más que todo con el mensajito, con la eléctrica roja. Pero mira, sí, viste que sí muestra. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Muestra como Si dos yo voy fotos. acá, da muestra eléctrica acá abajo y todo, y se puede cambiar. No sé qué tanto aquí me lo puede. Vamos a ver aquí el top, cómo lo coloca. Creería yo que ahorita estaba, no sé, como que esto tiene, como no he limpiado el caché de esto, entonces sabes que esto se pega a veces. Entonces, Sí, ahí, a ver, pero ahí viene limpiamos. como por defecto ese cuadrito ahí abajo. Luego toca como jugar con. A mí en Exacto, realidad a me ver. tocó hacer algo más personalizado, porque a mí sí me exigieron como que el mensajito saliera a la derecha, a la izquierda, no sé. Me pidieron algo más. O sea, no querían Más como que lo que complejo. trae por defecto safe. Ahora Ajá. sí. No se Marcelo, puede era esa modificar. lo que tú. Disculpa. Es que Marcelo Sí. había comentado una, pero no sé si se refería a esa. No sé si Marcelo nos está escuchando. Sí, estoy acá. Hola Marcelo. ¿Era esa o otra distinta? ¿Ves esa ahí donde está haciendo clic, Luis? Bueno, ya se quitó. Sí, sí, sí. Sí, no, lo que quería en su momento cuando hice la intervención era un poco para que se ilustrara el efecto. Entonces, claro, se ha visualizado que tiene que era justamente los dos efectos que se pudieran producir, porque se levanta un pop-up o porque se escribe un mensaje o porque el mensaje aparece en el campo, debajo del campo, ¿no? Debajo de la caja del campo que se está validando. Sí, pero sabes que sí puede ocurrir el caso de que el cliente te diga, mira, yo no quiero eso que me trae Seifo por defecto. Yo quiero algo que salga a la derecha o a la izquierda y ahí sí es donde se complica. A mí me tocó hacer algo personalizado, pero no sé si aparte de esas dos formas, que es la eléctrica roja y el pop-up o el cuadrito rojo, el cuadrito blanco con rojo, no sé si existen más formas de mostrarlo, la verdad no me ha tocado, cuando me tocó trabajarlo hice algo personalizado, pero sí Claro, súper. exacto, porque tuviste que customizar en función de la interfaz donde estabas embebiendo lo que estabas mostrando de Salesforce, ¿no? Sí, Pero ya eso sería, digamos, otro nivel vamos a decir, otro Complejidad. nivel del curso, porque, digamos, aquí están los fundamentos para poder trabajar directamente con el entorno Salesforce, ¿no? Pero si estamos llevándolo a, digamos, como a otro contexto, con otra interfaz, bueno, por supuesto que los clientes ahí son más creativos, van a querer sí, una interfaz más customizable y ahí habría que valerse del API que provee Salesforce para poder adaptar esa interfaz a las necesidades del cliente, ¿no? sí, aunque, o sea, ahí lo recomendable es como que agotar todas las opciones que te da Salesforce. Yo en su momento, por lo más rápido,
o sea, me dio como que dije, no, para ponerme a buscar, porque busqué y no conseguí. Dije, para seguir perdiendo tiempo buscando documentación, fui y como, bueno, manejo la parte de programación, me fui y hice un Lightning One Component, algo personalizado y ya. Incluso creo que reutilicé algo que ya existía y lo adapté a lo que necesitaba. Pero creo que son las dos formas que existen para mostrarla. Ignoro si existe otra, la verdad. Pero era eso, Marcel, que lo dejamos ahí en el aire, así, bueno, yo más que todo. Pero bueno que lo sepan los chicos. No, excelente lo que menciona Neo. Bueno, aquí por ejemplo yo quiero agregar otro nivel adicional de validación y es que si el nombre, el perfil de la persona que está editando esto es System Administrator, pues le permita. Vamos a ver si lo deja. A ver, entonces, si yo soy, se supone que aquí, yo como soy System Administrator debería, me permitió. Entonces, aquí cualquier persona que no sea, si yo le quito esta línea, por ejemplo, esta línea de System Administrator, automáticamente me va a exigir a mí, me va a impedir a mí, perdón, que si la oportunidad está cerrada, no me va a dejar cambiar la cantidad. Pero como agregué este nivel de sección de que solamente para los perfiles que no sean System Administrator, pues a mí sí me lo va a permitir. Entonces, las reglas de validación pueden llegar a ser inmensas, pueden ser pequeñas, pueden variar dependiendo de la cantidad de la lógica que el negocio exija o requiera. Entonces, hasta ahora, ¿alguna pregunta? Perdón, ¿alguna pregunta? ¿Inquietud, duda? Si no, entonces, no, sí. No, si alguien tiene una pregunta, yo voy de último. Pero no, te quería comentar es que no sé, o sea, claro, porque estamos viendo la teoría y la práctica, pero no sé que, aunque creo que no nos va a dar tiempo, pero me hubiese gustado que alguien hiciera bueno, guiándolo. Pero creo que no nos va a dar tiempo. Entonces no sé si la próxima clase, bueno, tú me dices, Luis, si la próxima clase pudiéramos tener la oportunidad. Pero primero que los chicos se documenten, vean el video de la clase, estén más en contexto. Obviamente esto es nuevo para todos, pues. Algunos están agarrando la idea rápida, otros de repente están todavía procesando y es normal. Pero no sé si la próxima clase habrá oportunidad como de hacer unos 2 o 3 ejercicios, algunos 3 chicos que se animen. Cosa de que, bueno, yo siempre digo que se aprende haciendo, se aprende rompiendo, se aprende intentando. Entonces, pero no Exacto. sé, igual como tú lo veas, Sí. o sea, yo solo pregunto. Yo voy a compartirte 3 ejercicios para que se los compartas a los chicos. Y la próxima clase, la próxima reunión que tengamos, que será el día jueves, le dedicamos una parte de la primera mitad a hacer, pues yo no voy a preguntar a cualquiera de los que están presentes, a ver quién muestra lo que hizo y si hay alguna duda, pues ahí mismo la solucionamos. Tengan presente, y les repito, las reglas de validación, no se abrumen por la cantidad de funciones que hay, porque ni la persona más, ni el arquitecto con más años de experiencia se conoce todas las funciones. Las funciones siempre vamos a tener la documentación para nosotros apoyarnos. Ustedes se van a aprender por el día a día las funciones que más usan. Entonces, ya uno más o menos sabe identificar la otra. Entonces, eso lo que menciona Richard, la importancia de siempre recurrir a la documentación. Siempre, igual forma Salesforce siempre coloca una ayuda ahí pequeña para que tú puedas entender más o menos por dónde va esa regla. Y es eso. Y pues nada, antes de culminar la clase, como un pequeño recorderis, las reglas de validación son formas en las que yo garantizo la integridad de mi base de datos. A modo que, a fin de que un usuario no ingrese información o datos erróneos, a modo de evitar cualquier tipo de error humano, a modo de evitar cualquier tipo o de cumplir algún requisito que yo quiero que mis datos estén bien, que se cumplan con la lógica que yo exijo. Pues la regla de validación es una forma de yo validar mis datos, que mis datos se cumplan lo que yo espero de esos datos en esos campos, cómo los espero yo recibir. Entonces, eso es una regla de validación. En cuanto a las funciones, sabemos que hay muchas
Y en cuanto a las limitaciones, más que todo con los campos compuestos, para que lo tengan presente, y que siempre hay un orden. Y eso lo van a ver más adelante cuando ya ingresen a ver temas más profundos de Self. Self-for tiene un orden, porque no todas las reglas, Self-for tiene miles de validaciones, miles de reglas. Bueno, miles no, pero cientos. Y no todas se van a evaluar al mismo tiempo. Ojo, hablo de, por ejemplo, la de los flows, hablo de ese tipo de validaciones, de las validation rules, de los triggers, de no sé, de todo, no se van a validar al mismo tiempo porque el consumo de recursos sería enorme. Se van a evaluar después viendo un orden. Y ese orden puede impactar en la lógica del negocio. Sí, eso sería como la conclusión de todo. Entonces, nada, fue un gusto haber estado aquí. El jueves, perdón, nos veremos nuevamente. Yo le mando los ejercicios a Neo y una explicación de las funciones y pues si quieren el miércoles, el jueves retomamos, hacemos un recorderis pequeño y pues vemos un poco a detalle los ejercicios. Sí, de todas formas, ahí yo te agrego al grupo, Luis, por 2 días, porque no te estén llegando mensajes cada rato. Cosa de que los chicos, al grupo de la academia, de este grupo, como tal. Ajá. Cosa de que los chicos puedan ahí y como, no sé, haciendo feedback, preguntando alguna duda y entre los dos vamos aclarando. Y nada, pues ya el jueves sí ahí te damos la libertad porque no te lleguen mensajes a cada rato. Y nada, chicos, no, súper agradecido con Luis, de verdad un privilegio tener este tipo de conocimiento acá, chicos. Aprovechemos al máximo. Voy a poner mi cámara. Y nada, ¿son qué hora es? Sí, ya, sí, estamos sobre la raya. Si alguien quiere decir algo, algún comentario, aprovechen. Estudien bastante, vamos a estar pasando algún material por el grupo. ¿Alguna pregunta? Pueden hacerla, pueden investigar. Y nada, súper agradecido por todos los que asistieron. Así que no siendo más y nada, más nadie tiene un comentario que hacer. Entonces nos vamos a descansar, chicos. Vale. Chicos, que estén bien. Listo. Hasta luego. Chao, chao. Gracias por la clase. Chao. Muchas gracias, que se